Aquí estamos y Alfred ya está listo para explicarnos qué pasa entonces. Con el canje de deuda. Con el canje, el mega canje. A ver, contame. Es la segunda ronda del canje de deuda en default. Si uno tiene que ver en el 2010 una medida económica, un fenómeno económico importante es este canje de deuda. ¿Por qué? Porque viene del default, de la cesación de pagos que Adolfo Rodríguez Sá declaró en el Congreso en el 2001 y que aún continúa casi 10 años. Una porción de esa deuda sigue en cesación de pago. Entonces ahora se abre una segunda instancia, recordemos que la primera fue en el 2005 y empieza hoy. Hoy el ministro de Economía, Amado Boudou, va a estar en Roma en la primera gira internacional, después va a ir a Londres, Nueva York, en la búsqueda de convencer a los ahorristas y fundamentalmente a los pequeños, a acreedores, para que participen de esta instancia. ¿Por qué? Porque la mayoría va a participar. En general se espera una adhesión entre el 70 al 80% y a partir de ahí la normalización financiera de la Argentina. Va a quedar una pequeña porción que seguramente va a seguir litigando en los tribunales internacionales y la deuda que seguramente va a ser el paso siguiente con el Club de París, pero que ahí son negociaciones entre gobiernos. Por eso es la relevancia de este proceso económico que comienza hoy. Muy bien, señores, gracias, Alfredo. Clarísimo como siempre. ¿Qué día es hoy, Alfredo? Ya. Día Mundial de la Libertad de Prensa. Sí, vos al tipo le preguntás lo que sea y el tipo está informado de todo. Después te vamos a explicar por qué, porque el cuentito del por qué no nos salía muy bien, pero después te lo vamos a ensayar y te lo vamos a explicar. Lo que sí es cierto y hay que destacar muy seriamente es la importancia que significa algo que uno tiene tan incorporado a lo mejor como la libertad de prensa, digo. Sí. Hubo etapas en nuestro país en las cuales esto no existía y realmente hacía la vida cotidiana y diaria de un pueblo, ¿verdad? Y que valga la aclaración, hoy existe en Argentina. Claro que sí. Vamos con el clip que celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa y recuerda también aquellos lugares en donde no tienen la suerte de tenerla. Sergio, el 3 de mayo se conmemora el Día de la Libertad de Expresión. ¿Para recordar qué hecho, básicamente? Bueno, no tiene que ver el 3 de mayo con un hecho específico. En realidad, en 1991, la ONU designó a ese día para recordar que es fundamental entre los derechos humanos que haya un día para recordar la libertad de expresión y sobre todo para defenderla porque es un lugar bastante amenazado. Pero ¿cómo fue históricamente que se empezó a pelear por la libertad de prensa? Bueno, esto nace con la Ilustración, allá por el siglo XVIII, siglo XIX. Por ejemplo, los primeros son Montesquieu, Rousseau, Voltaire, que necesitaban esa libertad de expresión porque estaban haciendo lo que se llamaba la opinión pública y había necesidad de criticar al rey, había necesidad de criticar al absolutismo. Y una crítica al rey te podía valer la cárcel. Entonces, en esos primeros tiempos, tener libertad para expresarse era una lucha complicada, una lucha riesgosa, que poco a poco fue ganando terreno. El primer país que tiene una ley que garantiza la libertad de prensa es Suecia, que en 1766, expresamente en su Carta Magna, dice que se garantizan esos derechos. Después, con el tiempo, esto empieza a ser más complicado. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de 1948, expresamente el artículo 19 dice que se debe garantizar la libertad de expresión, pero no solamente la libertad de expresión, porque vos podés expresarte en el baño y eso no sirve para nada. Que aparte se pueda difundir lo que vos estás diciendo. Y luego hay un pacto que al que nuestra Constitución adhiere, que es el Pacto de San José de Costa Rica, que también dice que no solamente es el poder del Estado del que hay que cuidarse, sino también del poder privado, porque el lugar común, es decir, libertad de prensa contra el gobierno. Por ejemplo, la dictadura controló todos los medios y los gobiernos, que no fueron dictatoriales, controlaron también la prensa, pero haciendo acuerdos con los empresarios de medios. Entonces, una cosa que hay que tener muy en cuenta es que no solamente un gobierno censura a la prensa, sino también los grupos empresarios, los dueños de esos medios. Una cosa es decir libertad de prensa, otra libertad de empresa. Si el dueño de un diario no quiere difundir una noticia y un periodista la quiere difundir, lo más probable es que lo echen. Por eso es tan importante defender la última ley de radiodifusión. La ley de radiodifusión que muchos quisieran que no exista, no porque quieran la ley de la dictadura, sino porque es un concepto liberal en el cual
cuanto menos se meta el Estado, mejor, porque si no se mete el Estado, entonces los más poderosos hacen un poco lo que quieren. Bien, muy interesante, para pensar, para reflexionar, digo, el poderío